La voz de una niña. Capítulo 1. Las enseñanzas sabias de una madre. Después que el caudillo de Israel, Josué, fue sepultado, así como toda esa generación, leemos que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Jueces 2:10. Nadie le contó a los pequeños de su libertad de Egipto, ni de la nube que los guió por el desierto, o cómo Dios los alimentó por 40 años en el desierto con maná y codornices, ni cómo durante sus 11 jornadas salió agua de una peña para satisfacer las necesidades de todos. Dios deseaba que cada madre, mientras el esposo salía a trabajar, instruyera a sus hijos y les contara lo que Dios había hecho por su pueblo. Y pensó que en el día de reposo, cuando no se trabajaba, el padre tomaría la iniciativa de instruir a sus hijos en la ley de Dios. No fue así. Pero sí les dio órdenes precisas respecto a días, meses y años que claramente tampoco se cumplieron. Dios ordenó separar, es decir, santificar un día cada 7 para dejar de trabajar y pensar en Él. Ordenó 7 fiestas anuales donde no se trabajaría y se recordarían las misericordias de Dios. En una de ellas, irían como familia al templo en Jerusalén a oír la lectura de la ley por 7 días. También ordenó 1 año en cada 7, cuando no se trabajaba la tierra y se comería de lo que recogieran del campo, tendrían tiempo para recordar como familia algo de su historia y los cuidados de Dios para su pueblo. Pero no se hizo.
Esto fue ayer. Hoy, Dios espera que nuestro amor hacia Él nos impulse a hacer algo similar. Por el bien de nosotros, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestros hijos y nuestras hijas. Dios nos da la libertad de decidir cómo hacerlo, porque nos ve como seres con habilidades cognitivas avanzadas. ¿Cómo lo haces tú? Pero volvamos a nuestra historia. Mientras hacían juntas las labores del hogar, ¿qué platicarían la madre de nuestra historia, que llamaremos Sera, con su hija, a quien le pondremos el nombre de Sibia? Le contaría las victorias de Israel, sin faltar los milagros de Eliseo y su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Todo esto para confirmar en su corazón que pertenecen como pueblo a un Dios fuerte y celoso, que hace misericordia con los que le temen. No faltó que comentara la voz de los profetas de esa época, que hablaban de severa disciplina si seguía el pueblo en sus malos caminos. Sin duda, le narró lo que pasó en el tiempo de los jueces, para confirmarle que Dios cumpliría su palabra que dijo por Moisés, porque veía que lo dejaban. Dijo Dios: Jehová te esparcirá por todos los pueblos. La madre buscaba que naciera en su hija el temor de Dios, para que jamás lo desobedeciera. La madre de Sibia, queriendo preparar a su hija para los años que vendrían, le dijo: ciertamente Dios cumplirá su promesa y nosotros seremos castigados por haberlo dejado e ido tras los Baales. Pero para ti, hija mía, los sucesos no vendrán como castigo, sino como ocasión para probar tu fe. No dudes del poder de Dios para cuidarte, y jamás te olvides del Dios de quien eres y a quien sirves. Él jamás te dejará a ti si nunca lo dejas tú a Él. Un día se cumplió lo predicho por los profetas, y comenzaron los de las tribus del norte a sufrir por sus años de idolatría. Bandas armadas salieron de Siria y se presentaron en el pueblo donde vivía Sera, llevándose a algunos para ser vendidos como esclavos. Entre ellos se llevaron a la pequeña Sibia, a sus padres y a sus tíos. Comenzaron los años de disciplina. Cuando los soldados separaron a Sibia de su madre Sera, un apretón de manos bastó para decirle adiós y pasar a la pequeña el calor del amor de una madre a una hija que tal vez jamás volvería a ver. Pero Sera sabía que su trabajo
en el corazón de su hija lo había hecho bien y a tiempo. Cerró sus ojos y la encomendó a Dios. Ella era inocente. Nunca había inclinado su rodilla a los Baales y amaba de todo corazón al Dios de bondad y justicia. Sabía que su hija estaba en las manos de Dios. Él la protegería. Le dijo a Dios con lágrimas en sus ojos, pero sin dudas ni temores en su corazón. Confiaba plenamente en las promesas de Dios. Silvia se iría con extraños, sí, pero conocía al Dios de toda misericordia, que bendice a los que le temen. Silvia estaba convencida de que no debía negar a su Dios, aunque le costara la vida. Su fe estaba puesta en sus promesas y sería digna hija de Dios y fiel sierva suya. Después de ir de mercado en mercado, ver cómo su mamá y su papá fueron comprados como esclavos y separados del grupo, y que su hermanito desapareció, le tocó ser vendida a ella. Un capitán sirio la compró y la llevó para su casa. Hasta ese momento la habían cuidado bien. No dejaron que enflacara y cuidaran de no dañar su cuerpo. No querían que demeritara su valor como esclava. Le dio gracias a Dios por ello y le pidió que su patrón fuera amable con ella. Al llegar a casa de su patrón, salió al encuentro su joven esposa. Le dijo que estaban recién casados y que me había comprado para ayudarla con los cuidados de su pequeño hijo que les había nacido. ¡Qué contenta estaba! Le dije a mi patrón que lo haría con mucho cuidado, pues en casa ayudaba a mi mamá cuidando a mi hermanito pequeño. ¿Qué me dijo mi mamá?, pensó Silvia. Dios hace misericordia con los que le temen. Su corazón rebosaba en gratitud. La pequeña Silvia estaba muy contenta. Su corazón le decía que doña Keren, la esposa de su patrón, era una mujer muy amable. No la obligaba a quedarse cuando ella cumplía sus ritos con sus dioses paganos. Y una noche le dio permiso de cantarle un arrullo hebreo al pequeño Melech, su hijo, al acostarlo a dormir. Algo que después haría con mucha frecuencia, porque decía su mamá que le ayudaba a dormir tranquilo. También Silvia no se acostaba sin recordar lo que le enseñó su mamá. Cada noche le agradecía a Dios sus misericordias. El esmero de su madre, con el que le enseñó a temer a Dios y a honrarle, estaban dando fruto. La orden y la promesa de Dios es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Crees esto? Si ya eres padre,
¿Qué tiempo dedicas para hacer esto? Si aún no lo eres, ¿cómo te preparas para hacerlo cuando sea tuya esta responsabilidad? Oremos. Dios nuestro, qué hermoso es tener en brazos a un pequeño, especialmente cuando es nuestro hijo o nuestra hija. Pero qué responsabilidad nos das para cuidarlo. No solamente su salud, es más importante cuidar su alma, porque ella es eterna. Es más importante guiarla por los caminos tuyos, convencerla de que tu voz es la verdad y que ella aprenda que tú eres un Dios amante, sí, pero también celoso, para que el temor tuyo los guíe a la obediencia. Dios nuestro, sella en nosotros esta responsabilidad y danos el gozo de ayudar a los pequeños a encontrarte, a amarte y a servirte. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.